sé, o aquí al lado tuyo. Y aquí en mi ¿Puede ser? Sí. ¿Sabes? Al lado de él. Todo con cariño. Se hace al un lado de él. niño. Bueno, entonces muévete para acá. Él aquí al lado de él. Muy buenas tardes, bienvenidos a una de las actividades más importantes de este Congreso Comunidad 2023, que convoca a los lectores, a los amantes de la literatura, a los interesados en los proyectos socioculturales comunitarios, a aquellos que desde la investigación tienen una aproximación de los conflictos que se pueden estar generando en los barrios, en las comunidades, y cómo darle solución y de qué manera y con qué recursos trabajar en esas transformaciones. Un panel de lujo esta tarde que de forma rápida pero concreta y emotiva va a interactuar con ustedes. Con nosotros está, y voy a ayudarlos en la forma de presentación, de acá hacia acá, Giselle Rivero Baxter, una de las autoras, una persona que llevó al papel y contribuyó con investigadores, promotores culturales y todos aquellos que de una forma u otra llevan el quehacer sociocultural comunitario a estas páginas que ustedes podrán acceder próximamente. Está junto a ella el maestro, el doctor Pedro Mora, amigo de muchos años, del Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo, y obviamente no podía faltar el principal directivo de esta institución. Con nosotros está Luis Aybar Toledo, quien dirige esos destinos de la investigación. Con nosotros también está el director, el presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, quien nos acompaña desde las filas, como ustedes. Están importantes metodólogos, profesores. Quiero para ellos un aplauso. Y he dejado para el final a una de las inspiradoras, colaboradoras, que aparece además en los créditos, que es la vicepresidenta del Consejo, Irisday Ramírez del Monte, quien será la que hará uso de la palabra para hablar de este proyecto y de cómo llegó a este momento. Gracias a todos por estar. Muy buenas tardes. Quisiéramos agradecer de manera especial a todos los compañeros de la Oficina del Historiador que gentilmente han entregado todos sus espacios, todo su esfuerzo y todo su entusiasmo para el desarrollo exitoso de la jornada que acabamos de concluir. También a Producciones Quisicuaba, que está haciendo realidad a través de la transmisión y guardando todos los recuerdos como un maravilloso tesoro, que va a ser así el Congreso Comunidad 2023. Este proyecto represento a través de mis palabras a un equipo de trabajo del Consejo Nacional, que hay algunos compañeros que nos acompañan, y aquellos especialistas, metodólogos, instructores y de las instituciones académicas que participaron en las investigaciones en cada uno de los municipios del país. A todos agradecerle por todo el entusiasmo que se le puso a esta investigación a través de el seguimiento de Giselle, Pedro y todo el equipo del proyecto La Casa de Todo. A los compañeros de Archi que participaron directamente con nosotros y nos acompañaron en el cumplimiento de este objetivo esencial del proyecto de colaboración internacional, que es ahí donde nace la esencia de esta investigación, en 3 casas de cultura de La Habana, de la capital de los cubanos, en el municipio de La Habana Vieja, El Cotorro y Arroyo Naranjo. Fue donde iniciamos en plena pandemia la investigación y el trabajo a profundidad de los investigadores que estuvieron acompañándonos en la primera etapa. Pues bueno, se convirtió en un reto y gracias a la insistencia y la perseverancia de muchos, tenemos hoy esto que además el Consejo Nacional con sus instituciones, con sus casas de cultura, agradece al Instituto de Investigaciones de la Cultura Juan Marinelo el detalle de habernos acompañado. Entonces le doy la palabra a la dirección, a los autores
y agradecemos de manera especial a los delegados al Congreso, invitados especiales que nos acompañan en tan importante momento para nuestras instituciones. Bueno, buenas tardes. Bueno, me toca un poco la función de hablarles un poco de este libro, aunque ahorita tal vez se incorpore Fernando Rojas, el viceministro Fernando Rojas, tal vez logre incorporarse y pueda también profundizar y dar más elementos desde la perspectiva del ministerio. Bueno, este es un libro que pienso que es muy simbólico de muchas cosas. En primer lugar, es un libro que simboliza la posibilidad del trabajo mancomunado, del trabajo articulado entre las instituciones de la cultura. En este caso, en particular del Consejo de Casas de Cultura y del Instituto Juan Marinelo, pero de todas las instituciones territoriales que, como ustedes vieron, estuvieron participando a lo largo de todo el país en este esfuerzo con nuestros propios recursos como el sistema de la cultura. Es decir, en otros años estudios similares se habían realizado por el equipo de participación y consumo cultural, las famosas encuestas nacionales de participación y consumo cultural o solo de consumo cultural, de prácticas culturales y consumo cultural, etcétera. Pero se hacía con la ONEI, con un costo mucho mayor, y en este caso se explotó todo ese potencial propio con el saldo positivo no solo del ahorro de recursos, sino también del desarrollo de capacidades en nuestras instituciones culturales para desarrollar la investigación. Porque la investigación es una actividad que tiene que ser cada vez más transversal al trabajo sociocultural. Es decir, nosotros no podemos ver la ciencia como algo que está en un lugar en las instituciones especializadas en la actividad científica, en este caso, por excelencia, el Instituto Juan Marinelo, sino en que tiene que ser un fenómeno, un proceso transversal al trabajo institucional, al trabajo sociocultural, el desarrollo de la ciencia, para que la ciencia pueda verdaderamente sustentar la toma de decisiones, sustentar los procesos de gobierno y la gestión de gobierno. Entonces, es un libro cuyo proceso permitió que ganáramos un poco en cultivar esas capacidades en nuestro sistema de la cultura, y estoy seguro que además no va a ser la última vez que experiencias similares tengan lugar. El otro mérito del libro es que no solo, es decir, a la hora de estudiar los públicos de las casas de cultura, hubo la suficiente sabiduría metodológica como para tratar de que la manera en que se realizó la investigación permitiera generalizar algunos resultados con respecto a el conjunto de el consumo cultural o como una especie de actualización del consumo cultural en el país y no solo de los públicos de casas de cultura. Eso se resolvió con por haber estudiado no solo los públicos reales, sino los públicos potenciales de las casas de cultura. Entonces, el público real es el que verdaderamente tiene un vínculo con las casas de cultura de determinado tipo, en determinado nivel, y el público potencial es aquel que nunca acude a las casas de cultura, que no tiene una relación sistemática, pero que también ahí se indagó por sus intereses y sus prácticas culturales. Entonces, al ampliar la muestra de esa manera, el resultado permite un nivel de generalización mayor que si solo hubiéramos trabajado con el público real. Por tanto, podemos afirmar que, si bien desde el 2008 no se realizaba una encuesta nacional de consumo cultural, esta no es exactamente igual que aquella, pero permite bastantes niveles, tiene una similitud significativa en materia de la calidad y la posibilidad de generalizar los resultados, más aún porque, como el mismo estudio demuestra, hay una serie de tendencias que ya se empezaban a manifestar en el 2008 y en otros estudios cualitativos que el equipo de consumo cultural ha realizado, y que eso también de alguna manera valida este resultado. Es decir, tanto las similitudes como incluso las diferencias que se establecen pues pueden ayudar a validar este resultado. Yo quisiera hablarles un poco de este equipo de participación y consumo cultural, que es un equipo histórico del Instituto Juan Marinelo, que empieza a trabajar incluso desde los años 90 y que ha tenido además una sistematicidad y una continuidad en personas como Pedro Moras y Giselle Rivero, que han estado a lo largo de todos estos años trabajando. Además, en este estudio participó Joni Piedra y se suman 3 adiestrados
3 investigadores recién graduados, cuya primera tarea prácticamente, porque se graduaron en enero, empezaron a trabajar en el Instituto Juan Marinelo y se sumaron, aunque desde antes por sus tesis de grado venían vinculados a estos temas, se sumaron entonces a esta ingente tarea de desarrollar esta investigación, con lo cual, desde el punto de vista de la formación profesional, para ellos esto es una experiencia única que los pone en condiciones envidiables con respecto a otros graduados de profesiones similares. Han estado directamente implicados y han tenido también una contribución importante. Aquí nos acompaña Ana Laura, Lauren y Manuel. Agradecerles también y destacar su contribución. Y bueno, estamos hablando de investigadores recién graduados de extraordinaria juventud que ya están dando estos pasos que son casi pasos gigantes, ¿no? Y bueno, agradecer también a todo el equipo de Casas de Cultura, a lo largo de todo el país, sin cuyo aporte hubiera sido imposible lograr esto. Yo quería también un poco hablarles de lo que se van a encontrar a la hora de abrir este libro. Van a encontrarse un capítulo teórico-metodológico, a mi juicio, delicioso, porque es reflejo de una síntesis teórica y metodológica alimentada a lo largo de las décadas. Nunca hay nada más, digamos, fructífero y fértil que cuando un equipo de investigación se acumula su trabajo en el tiempo y logra sintetizarte en 3 páginas, algo que parece sencillo, pero que en realidad es el fruto de años de trabajo que permitió alcanzar esa síntesis, ¿no? Entonces ahí van a encontrar una síntesis del concepto de cultura, una síntesis de lo que se entendió por consumo cultural, por prácticas culturales, etcétera, que puede ser interesante porque es útil no solo para nosotros como marineros, sino para todos los interesados, y van a ver también cómo el equipo abordó metodológicamente esta investigación. Después van a ver por edades cómo se fue, porque se trabajó con todas las edades. Se trabajó con una muestra de infantil, una muestra de adolescentes y de jóvenes y adultos. Entonces van a ver que van organizándose los capítulos por las edades y cómo se fueron manifestando los intereses, las prácticas culturales, y además con la virtud de relacionar esto no solo con la cultura artístico-literaria, sino también incluso más allá. Que esto es uno de los méritos del equipo de participación y consumo cultural, que siempre han partido de una concepción amplia de la cultura, y eso tiene que ver con el uso del concepto de consumo cultural. Si nosotros nos quedamos solamente en el concepto de público, pues entonces nos quedamos solamente con el público artístico y literario, que es el gran público por excelencia, digamos, del sistema de la cultura. Pero existen otras prácticas que también son culturales y que son relevantes para este análisis y que permiten incluso lograr ubicar el consumo y la práctica artístico-literaria dentro del universo de la cultura y del universo de los intereses y de las prácticas culturales, ¿no? Entonces, eso es una apuesta teórica que siempre ha rendido fruto, y lo van a ver ahí a la hora de relacionarlo con temas como la cultura mediática, como la relación con las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Es decir, hay algunos elementos que han modificado significativamente el panorama del consumo cultural y de las prácticas culturales en Cuba. En los estudios de consumo cultural se ha manifestado una tendencia continua a que los públicos se vayan dejando de ser asiduos a las instituciones físicas por excelencia, las instituciones artístico-literarias por excelencia, ¿no? A los espacios físicos, las galerías, los museos, los teatros, los cines. La participación o la asistencia a estos espacios en comparación con décadas anteriores ha ido disminuyendo, y eso tiene todo que ver con lo que tiene que ver con la cultura mediática, con las nuevas tecnologías de la información, que modifica los usos y que modifica los consumos. Entonces, a la hora de nosotros considerar las políticas culturales, estos resultados que arrojan estos estudios son claves para entonces poder tomar decisiones, porque si los consumos y las prácticas cambian, eso tiene que tener consecuencias en la manera en que se conducen las políticas culturales para lograr conectar de mejor manera la oferta cultural con los gustos, los intereses, las necesidades y con el desarrollo de los públicos, ¿no? Entonces, van a ver ahí por edades y van a ver además
un acápite final donde ellos realizan algunas comparaciones con la encuesta del 2008, que es uno de los acápites, a mi juicio, también más interesante y más productivo del libro. Por último, invitarlos a descargar el libro de la tienda virtual de Ruth Casa Editorial, con la que establecimos una alianza, confiamos en ellos para lograr, para el día de hoy, en tiempo récord, 13 de octubre, ya tener colgado en las tiendas de Ruth Casa Editorial el libro en su versión digital. El libro tiene una versión impresa limitada que se hizo con el apoyo de Archie. Aquí está Fernando. Ya estoy cerrando y te doy la palabra enseguida. Entonces, no, ya te dije casi todo lo que ibas a decir, lo dije. Entonces, hay una edición impresa limitada que es esta, pero que realmente no vamos a poder entregarla de forma masiva. Se van a entregar ejemplares, se van a guardar, salvaguardar esos pocos ejemplares para las instituciones, para los actores, que más se va a hacer una distribución en función de aquellos que en la práctica sociocultural cotidiana más pueden estar directamente necesitando este libro. Y entonces el público más amplio, a partir de este esfuerzo conjunto con Ruth Casa Editorial, va a poderlo descargar de Ruth. Yo quiero presentar, para los que no conocen, a Ruth Casa Editorial, que es, bueno, Ruth introduce en Cuba los libros electrónicos, siendo los 7 libros escritos por Fidel y Katiuska Blanco, que fueron los primeros libros electrónicos producidos en Cuba. Como les decía, Ruth tiene una tienda en línea de acceso a todo el territorio nacional y para todos los países del mundo. Tiene contratos con más de 100 plataformas de los 5 continentes, plataformas de comercialización de los libros, donde comercializa libros de más de 1000 autores cubanos. Y aquí en esta pancarta pueden con el celular ir al código QR y pueden acceder de manera directa a la tienda, aunque también de forma más sencilla. Pueden poner sencillamente en el buscador Ruth Casa Editorial y les va a aparecer la dirección para poder pinchar y llegar al sitio. El libro está a un precio, a mi juicio, tomando en cuenta los tiempos de inflación, bastante módico, a 59 pesos en moneda nacional. El libro, ahí pues van a descargarlo en versión EPUB. Esto es importante dejárselo claro. EPUB es el formato que se está más usual en el mundo para los libros digitales. Pero hay veces que los celulares no tienen para leer ese formato. Tienen que descargar una aplicación, pongan en Play Store EPUB y le van a aparecer un conjunto de aplicaciones que pueden visualizar ese formato. Si lo descargan para una computadora, lo mismo. Puede ser que la computadora lea el EPUB con más facilidad en una computadora, van a poder leerlo, pero si no tiene el programa, se descarga el programa a la computadora y pueden leer el EPUB. Eso se los digo porque es un detalle técnico, a lo mejor después se enredan y se traban y piensan que no logran. Yo les recomiendo leerlo en computadora porque tiene muchas tablas, es un estudio cuantitativo donde lo cuantitativo tiene mucha fuerza y va a ser mucho más cómodo, lógicamente, leerlo en una computadora. Van a darse cuenta que este libro es un libro de consulta cotidiana, es decir, no es un libro que tú te vas a poder leer y después recordar todo lo que dice, porque son muchos datos, muchos por ciento que hay que digerir despacio y sobre todo ir y venir e ir consultándolo de vez en cuando, ¿no? Es decir, estamos frente a un problema de la cultura y lo consultamos y vemos qué nos dice sobre tal manifestación y cómo está el consumo en la música. 3 meses después tenemos otro problema, vamos a este estudio a ver qué nos dice respecto a el papel que tiene las bibliotecas y la lectura de libros en este momento en los intereses de la gente y así, ¿no? Es un libro que hay que ir y venir y usarlo, sobre todo tratar de darle utilidad en el trabajo cotidiano y en los procesos de toma de decisiones. Y bueno, esto es lo que quería compartirle. Le doy la palabra al viceministro Fernando Rojas. Gracias. Muy bien, Luis, muy bien, de verdad. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo, como es habitual, estaba en una reunión. Ese es el destino de uno aquí. Primero agradezco que haya una concurrencia tan buena
Y bueno, dentro de esa concurrencia, aquí está Oriola, aquí está Silverio, está Anicia, está Uri, está Lara, está Irma. Hay una cantidad de figuras importantes de la cultura en la comunidad que uno se siente motivado, en primer lugar, a darles un abrazo a todos y a todas. Y bueno, ya sí escuché cómo Luis Emilio promovía a Ruth. Aquí está Carlos Tablada, que es una de las personas que más ha estudiado la obra del comandante Ernesto Guevara, que recientemente hemos recordado más puntualmente en ocasión del aniversario de su asesinato, y que efectivamente hace un gran trabajo con este editorial, y que qué bueno que es a través de ella, ¿verdad?, que podemos tener este libro. Y estamos haciendo justicia en un evento como este a una institución fundamental de la cultura cubana, que es la Casa de Cultura, las más de 350 casas de cultura. En otros lugares hay casas de cultura, pero no tienen exactamente la concepción con la que existe en Cuba. Primero por su ramificación, ¿no? Es muy difícil que en un municipio no haya casa de cultura, como es muy difícil que no haya biblioteca. Quizá a veces no hay museo, pero biblioteca y casa de cultura tenemos en todos los municipios, o en casi todos, en la inmensa mayoría. Y eso hace que es el tipo de institución que digamos, afianza, ¿no?, realiza completamente el criterio de poner la cultura al alcance de la población. Y además es una institución que presta servicios gratuitos. Esa es otra de las razones, otra de las maneras por las cuales la idea del pleno acceso de la población a la cultura se realiza en una medida esencial, en una medida fundamental, en una medida muy real en este tipo de institución. Por otro lado, da servicios en todas las manifestaciones artísticas, en la literatura y en otras actividades, otras aficiones, otras prácticas. Yo creo que uno de los méritos fundamentales del sistema de casas de cultura de los últimos 25 años es haber recuperado la idea de que la práctica principal tiene que darse en las manifestaciones artísticas, aunque por supuesto también hay otras prácticas que la institución estimula. De alguna manera se invirtió, eso en algún momento se pensó que era la inversa, y eso se invirtió, que yo creo, creemos muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, que es lo correcto, que la práctica de las manifestaciones artísticas es lo principal, y se invirtió de la mano de lo que sí es un invento cubano sin discusión, que es la figura del instructor de arte. Una creación de la revolución y en primer lugar del comandante en jefe Fidel Castro, que estuvo venida menos desde los últimos 80 hasta principios de este siglo, y después, a partir de los programas de la Batalla de Ideas, se recuperó. Se recuperó, y yo creo que en los últimos años el Consejo Nacional de Casa de Cultura, además de recuperar al instructor, ha logrado darle una dimensión mucho más clara a su labor, recuperar a algunos instructores, no sé cuántos son, ustedes lo sabrán, creo que centenares, que habían dejado de ocuparse de realizar esa tarea, y empezar otra vez la formación. Son cosas de los últimos años que hay que reconocer, y por eso, en primer lugar, este libro es importante. Bueno, tiene el dato ese, Pedro, que yo leí de que ha crecido la asistencia a las casas de cultura, que es un dato que me tiene pensando, desde que me aproximé a este libro, me tiene pensando mucho ese dato. Y he estado preguntando, en fin, son cosas que uno quiere mucho, que tienen que ver con las vidas, por lo menos con la mía, y uno como que regresa a ella a cada rato, ¿no? Regresa a ella a cada rato. Y bueno, del otro lado está el equipo del Instituto Juan Marinelo. Me imagino que ya hablaron de todo eso ya, ¿no? Pero bueno, yo voy a decirlo de mi cosecha. Que digamos tiene la experiencia más conocida, más encomiable que hay en Cuba de investigación de lo que siempre nosotros decimos consumo y participación, o participación en consumo. La doctora Graciela Pogorotti siempre nos llama la atención sobre que no olvidemos la participación.
que está conformada de diversos estudios. Este es uno de ellos, de los más recientes, yo puedo decir, pero está también, como lo dice el libro en la introducción, de las 2 encuestas nacionales que hicimos, la del año 98, la del año 2008, hace 15 años no hacemos ninguna. Una de las cosas que me llamó la atención fue esa, cuando vi el dato del incremento de participación en las casas de cultura. Bueno, hace 15 años no hacemos encuestas, digamos algo en lo que hay que meditar, ¿no? De cómo después de 15 años aparece ese resultado. Y yo creo que es muy bueno que por lo menos hayamos podido llegar hasta aquí. Nosotros, sobre todo, no hemos podido hacer la encuesta otra vez porque resulta muy cara. Hay una relación entre la crisis económica y la no realización de las encuestas, evidentemente. Pero este ejercicio, el ejercicio que da origen a este texto, es también una muestra de cómo buscar una solución a un problema que se te genera por una carencia. Y encontraron una buena solución. Se movilizó el equipo de las Casas de Cultura junto al equipo de investigación del instituto, y entre los dos han hecho un esfuerzo de investigación que resulta en el libro. Me recuerda un poco el Atlas, ¿no? El Atlas el Atlas etnográfico se levantó por los instructores de arte en las Casas de Cultura, desde las Casas de Cultura precisamente. Y esto, digamos que de alguna manera evoca, ¿no? Esta unión de las 2 instituciones y del sistema de la Casa de Cultura evoca aquella experiencia del Atlas, que Luis Emilio, también hay que pensar en cómo volvemos por lo menos no volver a hacer, porque yo creo que ahí sí las circunstancias han cambiado mucho, pero quizás de volverlo a publicar con alguna introducción, habría que de alguna manera promover el Atlas otra vez, que es algo fundamental para el conocimiento de la cultura popular cubana. Entonces, bueno, quiero reconocer ese esfuerzo y que los lectores ojalá le hagan caso a Luis Emilio. Yo me asusto cada vez que veo una cosa de esa, pero yo sé que hay muchas personas que tienen muchas habilidades, que no es mi caso, pero ojalá los motive descargar el libro y tenerlo y estudiarlo, porque efectivamente ofrece mucha información, una información muy, muy valiosa sobre, pudiéramos decir, la participación en la cultura de segmentos de la población a una escala, pudiéramos decir, del servicio público o de las posibilidades de participación y consumo, pudiéramos decir, pegados al lugar donde la gente vive. Yo creo que eso es muy, muy importante. No es lo mismo estar en La Habana, estar en Villa Clara, estar en Camagüey, estar en Holguín, estar en Santiago de Cuba, estar en Matanzas, de alguna manera en Pinar del Río. Estoy mencionando las provincias donde hay oferta de programación de artistas profesionales por encima de la media, que estar en el resto de los municipios de esas provincias, donde no necesariamente se encuentran con una agrupación profesional, por ejemplo, pensando en la que dirige Oriol, que es la excepción que confirma la regla, que sí está en un municipio de esas características, pero eso no, en Comuna y Agua, pero eso no pasa en la mayor parte del país, que incluso en aquellos lugares o en provincias enteras donde el movimiento profesional tiene una presencia menor y los aficionados, las casas de cultura, las bibliotecas, sostienen el consumo y la participación popular. Al lado de todo un conjunto de prácticas que no tienen que ver con el disfrute de espectáculos de artistas profesionales o aficionados, o con la participación en la vida de una institución cultural, sino que son prácticas que tienen que ver con los medios, prácticas que tienen que ver con Internet, que ahora sí están recogidas en estos estudios de una manera que no estaban recogidas hace 15 años, cosa que parece obvia, pero no se puede despreciar a la hora de aquilatar el resultado. Entonces, yo quiero entender esto como una invitación a seguir estudiando, como una invitación a seguir realizando estos esfuerzos,
y como un profundo reconocimiento al Instituto Marinelo y al sistema de casas de cultura del país y al esfuerzo tan grande que hacen ustedes o que han hecho ustedes durante tantos años. Y que sirva a los delegados del evento, a quienes aprovecho para saludar, para comprendernos mejor, para conocer de experiencias que, a pesar de todos los problemas que tenemos en Cuba hoy, que ustedes seguramente los conocen, siguen siendo útiles, siguen siendo valederas, siguen siendo, en el caso del instructor de arte, todavía emblemáticas y probablemente lo van a hacer por mucho tiempo, y a que estas experiencias se conozcan y nos sigan visitando personas como ustedes que tan bien hacen participando en un evento como este evento Comunidad. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Bueno, agradecer a todos la presencia. Yo pienso que este es un libro y una investigación necesaria. Los que trabajamos en la docencia sabemos que estábamos trabajando con una referencia nacional que ya estaba desfasada totalmente, descontextualizada, porque como bien se había dicho, desde el 2008 no habíamos tenido la posibilidad de hacer una encuesta nacional. En una ocasión, reunidos en la oficina del viceministro, Giselle y yo, le dijimos, pero tenemos una variante, esto puede ser una propuesta. Habíamos trabajado con el proyecto Casa de Todos en 3 municipios de la capital, como decía Irisday, en plena pandemia. Los resultados fueron muy buenos a partir del entrenamiento de los propios especialistas de estas 3 casas de cultura. Y quedamos un poco enganchados con continuar el trabajo. Teníamos también las tesis de Ana Laura y Lauren que caracterizaban el consumo cultural en plaza y en Guanabacoa. O sea, La Habana la teníamos prácticamente cubierta, habíamos tenido alumnos también de práctica preprofesional de psicología en todos los territorios de La Habana. Pero esta visión habanacentrista teníamos que desbloquearla, ¿no? Nuestra misión como investigadores del sistema de la cultura es retroalimentar constantemente a decisores, a políticas culturales, y me parece que este libro lo logra. ¿Por qué lo logra? Porque se centra en una institución básica de la comunidad, la Casa de Cultura, que, como decía Fernando, tiene un anclaje que le permite ver el proceso desde sus raíces, ¿no? Y acceder a los grupos poblacionales más diversos. En este sentido, yo quisiera agradecer a la persona que propició este trabajo. Este trabajo fue idea de la vicepresidenta del Consejo, Irisday. Sin ella no hubiera sido posible. Ella se enganchó con la investigación que habíamos hecho en La Habana y habló con nosotros, ¿por qué no hacerlo en todo el país, utilizando el mismo sistema de la cultura? Lo demás ya es historia, ya lo han hablado, salió con recursos propios, los propios municipios, las propias provincias imprimieron los cuestionarios, hicieron las aplicaciones, hicieron incluso un primer procesamiento. Cuando nos llegó toda esa información era de volverse loco porque era mucha y teníamos la intención de lograr los mayores cruces, la mayor cantidad de lecturas posible. Ahí fue decisiva la incorporación de 3 adiestrados que trabajaron muchísimo, que quiero volver a reconocer, Ana Laura, Lauren y Manuel, que no está acá, pero igual, y que fue su puerta de entrada, como decía Luis Emilio, a la investigación social por todo lo grande, porque era una investigación nacional. También fue otro reto, escribir el libro. ¿En qué tiempo? Tiempo récord. Ni quiero decirle, pero fue prácticamente en un mes. Entonces, estuvimos un equipo de trabajo muy unido, muy motivado con lo que estamos haciendo y sobre todo conscientes de la utilidad que puede tener esta publicación para los estudiosos de consumo cultural, para los decisores de políticas públicas. En definitiva, es una actualización que, como verán en el capítulo de cierre del trabajo, es perfectamente comparable con la encuesta anterior, con la salvedad que los consumos culturales son dinámicos y han aparecido nuevos objetos de consumo. Por supuesto, el Internet que se disfruta ahora no era el mismo que teníamos hace 15 años atrás y variantes de las tecnologías que tampoco existían en aquel momento, que dan determinados corrimientos pero que no sustituyen. O sea, es el caso de la televisión,
con los consumos audiovisuales alternativos, etcétera, ¿no? Para mí solo resta agradecer y invitarlos justamente a que lo usen. Nosotros creo que al final del trabajo decimos que si realmente el libro sirve para pensar, sirve para estimular nuevas investigaciones, para nuevos completamientos, estaríamos totalmente satisfechos. Muchas gracias. Bueno, yo, para ser concisa, yo quiero destacar dos ideas. Primero, que también en este mismo proceso nosotros como investigadores aprendimos, porque, o sea, fue complicado. Primero, aprendimos a abordar unas edades tan complejas como es la niñez con un instrumento cuantitativo. Eso fue todo un reto, incluso hasta elaborar las categorías. Por suerte teníamos el estudio antecedente con población infantil en La Habana, y entonces muchas de las categorías eran dadas por los mismos niños. Eso nunca se había hecho. Nunca se había hecho. La encuesta anterior había sido solo con adolescentes, que también era un reto, pero bueno, montar todo ese aparato conceptual en una encuesta para esas edades es todo un reto. Entonces ahí fue un aprendizaje, el cual todavía está incompleto ese aprendizaje, porque por supuesto esto debe ser calzado con otros estudios. Y también un poco bajarnos del lenguaje académico, científico, para que realmente fuera un instrumento útil. La síntesis que él nos daba, de eso también nos costó mucho trabajo, porque es la síntesis desde la antropología, la psicología, la sociología, para llegar a una definición conceptual operativa, pero igualmente científica y sólida, ¿no? Entonces, para nosotros también fue un aprendizaje ese tipo de lenguaje más comunicable para los decisores, que a veces los académicos nos quedamos en el gran discurso académico y nadie nos entiende, y entre nosotros nos damos palmaditas y no es efectivo. Entonces, es un proceso de aprendizaje en el cual todavía seguimos. Y bueno, remarcar eso que decía Pedro, de que esto es un punto inicial, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor cuando ustedes las leen no son suficientes, o cosas que les parecen sospechosas. Por tanto, es una provocación también para seguir investigando nuevos temas y con nuevas metodologías, o sea, no es algo acabado. Así que muchas gracias y bueno, que lo disfruten. Voy a decir una cosita rápido, perdone, para decir una cosa telegramática. Que no puedo dejar de decir, que es que la relevancia de realizar estudios de carácter nacional, eso es clave, porque muchas veces tenemos la imagen de país a partir de La Habana, porque la mayor parte de los estudios, digamos, el principal polo, sin duda, de investigación y académico del país está en la capital, donde más centros de investigación hay, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces entre nosotros mismos, como casi todos los estudios, por una cuestión de recursos, de transportación, etcétera, los realizamos en La Habana, o los que realizan otras provincias los realizan en su provincia. Entonces eso te puede, como se dice, ¿no?, sesgar el resultado a un nivel y sacar determinadas conclusiones que no necesariamente son de esa manera. Yo les pongo un ejemplo. Van a encontrar, entonces en el estudio van a encontrar, por tanto, confirmaciones de cosas que ustedes ya suponen que son de esa manera, y cosas que van a decir, coño, qué interesante, no me lo esperaba de esa forma. Por ejemplo, quizás nosotros pensemos con la hemorragia y la total masificación del reggaetón, podemos pensar, dicen, no, cuando le pregunten a la gente la preferencia por el reggaetón va a estar en más de un 80%. Sin embargo, en ese estudio que se hizo a lo largo de todo el país, el reggaetón no está en un 80%. Incluso por grupos de edades está en un 60 y pico, varía, por grupos de edad lógicamente varía, pues disminuye con la edad, pero está en un % que es alto, es el más alto de todo. Pero lo otro que sale interesante es que la música popular bailable, por ejemplo, tiene una alta preferencialidad, o sea, tiene una alta presencia en los intereses y las preferencias de la gente, incluso casi cercana al del reggaetón, 60 y pico, el reggaetón, 50 y pico, la música popular bailable. Entonces, o sea que cuando tú haces un estudio de carácter nacional, porque somos 11 millones de cubanos, y muchas veces la imagen de los cubanos, de los gustos y las preferencias de los cubanos, la captura el habanero, el adulto o el joven, etcétera. Entonces, cuando tú haces un estudio con ese nivel de representación, los resultados te dan una imagen más cercana de lo que verdaderamente somos, y también, por tanto, una imagen de las potencialidades que aún tenemos para profundizar la política cultural y el trabajo cultural. Ya, eso es lo que quería decir. Muchas gracias.
Déjame decir una cosita. Es interesante esto que decía Luis Emilio, porque conecta con lo que decía Giselle. O sea, no puede ser un estudio acabado porque realmente las categorías culturales son muy complejas. En música, realmente hay una tendencia a la fusión y a la interpenetración de géneros, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar tampoco que estamos descansando en un instrumento que se apoya en la declaración de los sujetos. Todo esto es para estimular incluso lecturas cualitativas de estos datos y completamientos que signifiquen más las prácticas culturales de los sujetos. Porque el fenómeno de declaración lo mismo puede estar sesgando, digamos, el hecho de no declarar un género musical que puede tener un determinado estigma social por el tipo de letra que utilice y demás, pero también puede estar sesgando, apelando a un nivel cultural como es el caso de la lectura. Lean estas contradicciones que están en el trabajo, que realmente ameritan miradas más profundas y que son invitaciones también a las direcciones, a los institutos especializados a continuar abordando estos asuntos, ¿no? En los agradecimientos, aparte del equipo nuestro y de Irisday, por supuesto, el acompañamiento que tuvo Diango, Roxana que anda por ahí, Violeta, Melvis que no está aquí hoy. O sea, realmente encontramos en el Consejo Nacional de Cultura nuestra segunda casa, porque fueron dos equipos que se fusionaron todo el tiempo. Si tuviésemos espacio en la portada del libro, no seríamos 3 autores, seríamos muchos más. Pero lean los agradecimientos, los investigadores participantes, como parte sustantiva de todo el proceso y que realmente ameritan un reconocimiento porque trabajaron arduamente para que este resultado sea posible. Gracias. Con esta invitación del doctor Pedro Mora, con el agradecimiento a todos los que desde el panel iluminaron hoy nuestra tarde con el conocimiento y además agradeciendo a Carlos Tablada y esta manera de acercarnos desde la tecnología al conocimiento, queremos agradecer y despedir este momento. Sin antes invitarlos a uno de los momentos más importantes de este Congreso 2023, que es la conferencia magistral del doctor Miguel Barnett Lanza, que será en breves minutos en la Biblioteca Villena. Estamos en el entorno y nos gustaría tanto que ustedes nos acompañaran. Él nos acompaña en este momento aquí en la presidencia, para el cual pido un fuerte aplauso. Recientemente reconocido en la 34ª Feria del Libro de Antropología e Historia en México, y realmente nos da mucho placer que hoy nos acompañe. Entonces, síganos y nos vemos en un rato.